Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Leo Pérez, hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están? estimadísimo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Rodrigo Portalupi? ¿Cómo estáis, Osorio? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas. Bien. Buenas. Oye, les traigo un invitado, pero de lujo, Cristian Rifo, periodista, dedicado una vida entera al fenómeno OVNI, ya que hemos hablado en otras oportunidades, en otros capítulos sobre los OVNI, y además es el fundador del único museo OVNI de Chile. Primero quiero dejarlos a todos invitados al Museo OVNI de Chile, que está ubicado aquí en La Serena. Yo he ido, es extraordinario, a mí me encantó. Así que voy a ir a verte de nuevo, Cristian Rifo, pronto, porque tengo ganas de ir a pegarme otra pasada. Es súper entretenido porque te cuenta un poco la historia de los museos OVNI. Así que tenemos este gran invitado hoy día para sacarle todo el jugo en esta materia tan entretenida y además tan vigente. Hoy día ha resucitado mucho con todas las comparecencias en el Parlamento norteamericano. Ahora tenemos el famoso objeto 3i Atlas, que ahí hay una discusión muy fiera sobre qué es lo que significa ese objeto cruzando el espacio. Y la otra vez tú me mandaste Leo, me mandaste unos documentos, un video sobre ciertos fenómenos que estaban ahora en Chile surgiendo, últimos fenómenos. Parece que está muy vitalizado el mundo OVNI. Bienvenido, Cristian Rifo. Oye, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Saludos a todos los amigos que están viendo y escuchando este podcast. Feliz de poder compartir con usted esta pasión, tú lo decías, una vida vinculada con el fenómeno OVNI. Desde los 17, 18 años comenzamos a meternos en este mundo del misterio, en este mundo del fenómeno OVNI. Así que, no, feliz de poder compartir con ustedes, contarles un poco sobre lo que pasa en torno al fenómeno OVNI y, por supuesto, este museo y por qué surge un museo de ufología en La Serena particularmente. Oye, ¿qué te motivó a ti el fenómeno OVNI? Porque claro, hay muchas cosas de misterio, Sí. ¿cierto? ¿Por qué los OVNI y por qué a veces uno dice, pucha, ¿no será esta cuestión un mito? ¿No será de repente insistir en cosas que nunca son concretas finalmente? Sí, Más bien un sí. mundo de historia. Sí, sí, bueno, a diferencia de algunos otros investigadores, yo partí en este mundo sin haber visto nada. O sea, no había visto absolutamente nada extraño, ningún avistamiento, ni ningún fenómeno que pudiera llevarme a investigarlo, sino que fue el interés de un joven que le gustaban los temas espaciales. Estaba muy estoy hablando de los 80, cuando todo el tema espacial estaba siempre de moda. Veíamos las transmisiones en vivo del despegue de los transbordadores espaciales, estábamos en todo ese mundo. Y de pronto en mi casa, bueno, compraron el diario todos los días y empezaron a aparecer algunos recortes así muy pequeños, cosas muy pequeñas de ovnis. Pero no en Chile, eso fue lo más curioso porque decía OVNI se vio en Italia, OVNI se vio en Francia, OVNI se vio en Estados Unidos. Y yo ahí me empecé a cuestionar y dije, oh, qué interesante esto de estos fenómenos. Acá en Chile no veo, no tenía idea que se habían pasado cosas. O sea, imagínate, estamos hablando de cuando no había internet ni mucho menos. Entonces empecé a meterme a investigar un poco y claro, ya habían pasado casos súper relevantes en Chile, ya había pasado el caso Valdés el año 67, había pasado el caso de los artistas, o sea, casos que fueron muy bullados en esos años, porque claro, yo no tenía acceso a esa información y cuando empecé a saber de que Chile tenía estos sucesos, ya se me abrió un mundo de misterio y empezaron a aparecer otros casos, entonces eh, después tuvimos el famoso caso del 17 de agosto del 85 sobre Santiago, entonces pasaron cosas bien interesantes en las que me llevaron a, de alguna forma, meterme en este tema. Pero ya cuando se consolida esto de la investigación, ya fue como el 88, 89, fue cuando llegué a estudiar a un liceo, el Liceo 7 de ahí en Ñuñoa,
donde justo en el curso, yo digo que las casualidades no existen, pero justo en ese curso habían 4 compañeros que les encantaba el tema OVNI. Y empezamos a hacer reuniones en el patio del colegio. Ahí eran nuestras primeras reuniones de gente interesada, de jóvenes interesados por el fenómeno. Y formamos Omnivisión Chile el año 89, que es una agrupación que existe hasta la actualidad y que tenemos personas en diferentes partes de Chile que les gusta el tema y que cada cierto tiempo nos reunimos y conversamos sobre el tema. O sea, así surgió mi interés por el fenómeno. Con un avistamiento, después de eso tuve un avistamiento que yo creo que fue el que nos marcó a todos los que estábamos en la Omnivisión, pero el interés por el fenómeno fue completamente curiosidad de joven de 16, 17 años. Oye, ¿tú Hola, crees que...? No, dale tú, no, Leo. yo siempre que me pareció curioso, hola Cristian, un placer y un honor tenerte acá con nosotros en nuestro podcast. Me parece curioso, me quedo dando vuelta a esto de nunca había visto un avistamiento, nunca he tenido un avistamiento y de ahí surgió esta pasión, porque uno puede decir, oh, vi un fantasma y me hago ¿Sí? para no sé, para psicólogo, no sé, ¿cachai? Claro, Uno siempre tiene como este interés por qué le pasa esto y tú exacto. vas como todo lo contrario, porque después, por lo que estás estudiando, tú eres periodista Sí, sí. también. Sí, Y yo fíjate desde, que... Dale nomás. no, como periodista, tú tienes que buscar la veracidad de la noticia en tu pega, en lo que tú haces. Y desde ahí me parece súper entretenido y más creíble el hecho que, no, yo nunca he visto nada. Claro, después con el tiempo, cuando uno tiene más antecedentes de cosas. Por eso, a ver, cuéntanos un poquito eso no, yo no creía o no Sí, veía, pero sí. hasta que vi. Sí, bueno, quizás no es que no creía, o sea, igual cuando yo veía estos recortes, veía estas notas de prensa que hablaban de OVNI, nunca rechacé eso, nunca dije, oh no, esto debe ser algo fantasioso, y siempre me pareció interesante, sin haber tenido una experiencia propia, digamos, ¿ya? Eh, pero sí que claro, el interés que uno tiene cuando joven de indagar en diferentes cosas nos llevó a meternos finalmente en la investigación. O sea, ya no nos bastaba con solamente leer esos recortes, escuchar a Patricio Varela, sino que ya llegó un momento en que queríamos ir a terreno a entrevistar a las personas que habían tenido avistamientos, que de alguna forma, gracias a que formamos Omnivisión, nos empezaron a llegar testimonios de personas que habían tenido avistamientos. Tú sabes que estamos hablando en una época que todavía no era tan fácil tener o sea, no teníamos dispositivo móvil en la mano, entonces había que ir al lugar. La gente de pronto tenía una fotografía y la tenía con un negativo, entonces teníamos que hacer todo el análisis de los negativos. Éramos jóvenes estudiantes que no teníamos recursos, entonces fue todo un desafío en meternos en el tema de la investigación. Hoy día es mucho más fácil, hoy día tenemos acceso inmediato, digamos, a una fotografía, a un video, a un testimonio. O sea, yo puedo entrevistar a los testigos a través de internet. O sea, tenemos más herramientas hoy para investigar el tema, a diferencia de cuando nosotros partimos. Oye, Pero Cristian, dime. de las mismas herramientas que tenemos ahora en la actualidad, computadores, cámara Ultra HD y todo este cuento, ¿qué piensas tú? Porque se habla mucho de la falsedad de las imágenes, como Sí, tú estás hablando de antiguamente había que revelar las fotos, sí, era mucho más difícil el plagio. sí. ¿Sí? Era más difícil, eh, o sea, se hacía. O sea, igual tenemos que decir de que igual habían algunos trucos y que se trataba, pero claro, uno los detectaba quizás fácilmente. Hoy día, claro, con la tecnología, hoy día es fácil hacer un truco fotográfico digital, un plagio digital, pero también hay que considerar de que hoy día también, así como hay la posibilidad de falsificar imágenes digitales, también hay programas que te permiten detectar esos fraudes. Hoy día también la inteligencia artificial, así como hoy día la inteligencia artificial nos permite hacer crear lo que tú quieras, también la inteligencia artificial, de hecho la NASA utiliza inteligencia artificial para investigar el fenómeno OVNI.
también permite, digamos, de alguna forma poder detectar algún tipo de manipulación, algún tipo de fraude, digamos, en imágenes y en video. Así que hoy día la tecnología nos ayuda, a nosotros nos ayuda a poder analizar, pero también hay personas que de pronto se buscan, digamos, no sé, aprovecharse de las circunstancias y quizás tener una foto viral, un video viral en las redes sociales, que hoy día se busca mucho esto de tener like. Entonces, pero nosotros también de alguna forma tenemos herramientas para poder detectar justamente eso. Nos cuesta, pero simplemente finalmente se llega a una conclusión. Cristian, Oye, consulta. Desde los primeros inicios de los años de colegio, contabas tú, después el tiempo de la adolescencia, la universidad. Cuéntanos un poco cómo fue tu vida, porque muchas personas pueden encontrar, oh, estos son lunáticos, locos. ¿Cómo fue ese paso, Sí, con la fíjate, gente, con las personas? sí, fíjate que para nosotros fue súper, bueno, personalmente fue una época muy bonita porque fue de mucha, yo a diferencia de mis compañeros o sea, salvo estos que yo les decía que eran parte, digamos, de Omnivisión, yo tenía muchos compañeros que se dedican a otras cosas, o sea, y nosotros éramos el grupo que los dedicábamos los fines de semana a irnos a investigar estos temas o a irnos a una casa de un señor que era ufólogo, que llevaba muchos años en el tema y que se reunía en su casa en una biblioteca muy parecida a la que tiene, la que tiene ahí atrás Rodrigo, donde estaba lleno de libros ufológicos y nosotros nos íbamos ahí a disfrutar de esos libros el fin de semana, nos íbamos a encerrar. Entonces, a diferencia de muchos compañeros que hacían otras cosas más interesantes, no sé, pues, o iban a fiestas, en cambio nosotros nos dedicábamos a investigar ovnis. Eso fue muy bonito igual, ya aprendimos mucho. Y después, fíjate que yo comencé a ir a la radio, comencé a ir a la radio, al programa Patricio Varela, en Radio Portales, y ahí conocí la radio, las comunicaciones. Fíjate que ese fue el paso definitivo para que yo finalmente estudiara periodismo. O sea, de alguna forma los ovnis son responsables, digamos, de que yo haya finalmente estudiado periodismo. Porque me gustó mucho el tema de la radio, me encantó, digamos, el tema de las comunicaciones, el tema de escribir. eh, y claro, entonces ahí fue eh, algo que de alguna forma, bueno, siempre el fenómeno ovni ha estado muy presente en las cosas que me han pasado en la vida. O sea, de hecho, fue cuando hice la práctica, por ejemplo, salí de la universidad y tenía que hacer la práctica profesional. eh, Tenía un amigo que todavía está metido en el tema ovni. Su papá trabajaba en el diario La Tercera. Y yo tenía que hacer la práctica en un momento en que no había práctica abierta en el diario La Tercera. Bueno, y gracias a él, o sea, que los pitutos funcionan, pude hacer la práctica en el diario La Tercera y me quedé trabajando en el diario La Tercera. O sea, y de hecho mi primera nota que la tengo en el museo puesta en uno de los murales, la primera nota que yo escribí en La Tercera, mi primera publicación, era de un caso de un avistamiento ovni. O sea, entonces estamos hablando del año 95. Oye, yo oye, creo que tenemos pero muchas déjame preguntas. preguntarle algo, ¿sí? Déjame preguntarle algo, Leo. Oye, ¿tú qué? Es que me interesa mucho esto, porque tú además viste los medios desde adentro. ¿Tú crees que ahora, en comparación con esos primeros años que tú cuentas, ha habido un enfoque distinto de los medios al fenómeno? ¿Lo muestran de manera distinta? O sea, yo creo que lo que ha pasado es que hoy día quizás un avistamiento, bueno, antes, si tú te pones, bueno, nosotros revisamos, digamos, la prensa, íbamos a la Biblioteca Nacional, o sea, para encontrar toda esta información que había pasado hacia atrás, nosotros íbamos a la Biblioteca Nacional a revisar diario, cada uno de los diarios, así uno, hoja por hoja, encontrar información relacionada con el fenómeno. Y si tú te dabas cuenta, digamos, qué cosas se publicaban,
muchas veces se publicaban el avistamiento de un señor que había tenido un encuentro en tal parte y aparecía la nota de ese avistamiento. Hoy día en los diarios tú no encuentras eso. O sea, hoy día ya no hay esos casos, digamos, que encontrábamos en el periodismo de esos años. Hoy día, claro, quizás lo último que ha aparecido, quizás si tú puedes encontrar alguna información relacionada no sé, con las audiencias públicas en Estados Unidos. Mercurio publicó en su momento cuando la NASA comenzó a investigar el tema, después de que la NASA siempre negó la existencia del fenómeno. Pero más allá de eso, hoy día los medios como que no toman ese tipo de información. De repente, nosotros veíamos muchos programas en televisión, en los noticieros, donde aparecía el avistamiento de un ovni sobre, no sé, sobre Santiago, el avistamiento de un ovni sobre... Y eso era noticia. Se publicaba y se entrevistaba al testigo. Hoy día es poco lo que tú ves con respecto a eso. Quizás invitan no sé, a Rodrigo Fuenzalía, quizás, o a algún otro ufólogo a la televisión a hablar del fenómeno, pero la casuística en sí ya casi no aparece en la televisión. Había una apertura distinta quizás bueno, hay que decir también que habían periodistas que les gustaba el tema, o sea, en los medios. Entonces, eso también ayudó bastante, por lo menos en la época en que nosotros estuvimos. ¿Y por qué ahora ya Cristian, no está ese enfoque, entonces, crees tú? Porque creo que hoy día quizás como que no sé si genera tanto, porque hoy día están las redes sociales. Hoy día los avistamientos se conocen en las redes sociales y al minuto que tú publicaste el video ya tienes como, no sé, un montón de gente que ya sabe del tema, entonces para los medios ya eso O sea, como que se lo dejan a las redes sociales, no es falta de público, no es por falta no, de no, no, público. no, no, no es por falta de público, porque si tú te fijas en las publicaciones hoy día hay un montón de páginas como el mismo Ciencia y Misterio de seguidores y miles de personas que están atentas a todo lo que ellos publican. Acá en Chile también tenemos varios que publican que inmediatamente tienen miles de personas que reaccionan a esa información. Cristian, yéndonos a lo concreto, a lo duro, ¿cómo definirías tú lo que es un fenómeno ovni en el término? Porque es Sí, objeto volador no identificado. Yo sí, puedo tirar una piedra al sí, cielo y es un exacto, ovni. claro. Sí, hay que decir que yo les decía que nosotros investigábamos este tema y cuando uno investiga este fenómeno uno se encuentra con muchos testigos que algunos tienen fotografía, algunos tienen video y algunos tienen solamente testimonio. Cuando nosotros hacemos los análisis después en video o en fotografía, uno puede llegar a una conclusión de que el 90% tiene una explicación racional. O sea, es gente que muchas veces se confunde con algún fenómeno o con algún artilugio conocido. O sea, se confunden con un avión, con un meteorito, con un insecto, con un pájaro, un dron. O sea, hay muchas cosas que se pueden confundir con ovnis. Ese 90% nosotros lo dejamos de lado y después tenemos este otro 10% que queda como fenómeno sin explicación. Y cuando hablamos de fenómenos sin explicación, hablamos de algo que no tiene un comportamiento similar a lo que debiera tener un objeto conocido. O sea, son objetos que de pronto se desplazan en el cielo a una velocidad increíble, pero que además en algún momento de esa trayectoria se detienen de manera súbita en el cielo, cambian de intensidad en el brillo, cambian de color, realizan giros o movimientos que son imposibles de hacer por nuestras aeronaves. O sea, nosotros tenemos, por supuesto que tenemos aeronaves que pueden hacer movimientos increíbles. O sea, nosotros vemos, solamente imagínate que nosotros vemos lo que es la Fuerza Aérea. Imagínate los otros aviones más sofisticados que tiene Estados Unidos que realizan movimientos increíbles. Pero pese a eso, esto que se está reportando tiene comportamientos muy distintos a eso. O sea, con aceleraciones y detenciones súbitas en el cielo, o sea, con movimientos completamente anormales
comportamientos que no tienen nada que ver con algún objeto conocido. Oye, Cristian, ¿y tú crees que la ciencia, cuál es la mirada de la ciencia hoy día frente al fenómeno? Yo creo que ¿Ha cambiado? yo creo que la mirada de la ciencia hoy día es como más expectante que antes. O sea, mucho más expectante, mucho más atento. Fíjate que una cosa bien interesante, porque algunos dicen, los astrónomos nunca les ha interesado el tema. Está bien, o sea, yo creo que el 99,9% de los astrónomos no creen en el fenómeno OVNI. De hecho, el profesor Massa hace pero pebre a los ufólogos y a todo lo que tenga que ver con OVNI. Pero curiosamente, el padre de la ufología norteamericana era un astrónomo, Joseph Alan Hynek, ¿ya? Un astrónomo que también, al igual que Massa, era súper escéptico, no creía para nada en el fenómeno OVNI, pero era investigando el tema o tratando de encontrar una explicación en un proyecto que se llama el Proyecto Libro Azul. Se dio cuenta de que este fenómeno no tenía una explicación, o sea, que él con sus conocimientos astronómicos, tampoco sus pares, que eran científicos, podían explicar muchos de los fenómenos que estaban siendo reportados en esos años por pilotos, por militares, pero también por personas y corrientes. Entonces él, de ser un escéptico, se convirtió en un ufólogo, en un investigador del tema, y el padre de la ufología norteamericana. Entonces, así como él, hoy hay muchos otros científicos que de a poco se han ido interesando por el fenómeno. Y cuando digo interesando, no digo que ellos públicamente estén diciendo que están investigando el tema OVNI. Por ejemplo, así como Avi Loeb, por ejemplo, que sale públicamente a hablar de estos temas, y otros psiquiatras y científicos. Y yo tengo la esperanza de que incluso los futuros astrónomos hoy día estén mucho más abiertos, digamos, a investigar este tema. De hecho, han ido varios de estos jóvenes estudiantes. Tú sabes que acá en La Serena tenemos la carrera de astronomía en la Universidad Central y en la Universidad de La Serena, y han ido al museo a conocer el museo, y uno dice, oye, soy estudiante de astronomía y me interesa este tema, y tiene una postura súper abierta con respecto al tema de los ovnis. Hay gente también de La Chaya, por ejemplo, que también gente que está vinculada al tema y que de alguna forma hoy día se están abriendo a este tema. Y así como hemos visto esto en el Congreso norteamericano, donde están estos especialistas que son no solamente pilotos, sino que agentes de inteligencia con formaciones en diferentes áreas que están hablando del tema abiertamente y están diciendo que el fenómeno es real, que el fenómeno existe. Eh, yo creo que es una apertura que viene a nivel mundial. Yo creo que en Chile también eso está dando. Hay una base literaria que habla de que los avistamientos o el fenómeno ovni empieza a ejercer más fuerza desde las primeras pruebas atómicas. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque tenemos antecedentes históricos de pictogramas que marcan avistamientos que podría diferenciarse como un fenómeno ovni, como un objeto volador, pero desde las primeras pruebas atómicas hasta más adelante como que hubo un aumento en este campo, digámoslo así. Sí, ¿Qué hay de cierto en eso? sí, bueno, nosotros siempre en el fenómeno la estadística es muy importante, o sea, tanto acá en Chile como a nivel mundial, ya han habido oleadas, o sea, han habido periodos en la historia de este fenómeno en el que se han registrado más o menos avistamientos. Y claro, coincide, digamos, con algunos hechos como el que tú mencionas. También coincide con algunos otros sucesos en la historia de la humanidad que han sido de alguna forma bien importantes. No sé, las guerras, por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hay registros, digamos, importantísimos vinculados a este tema. La explosión del Challenger, por ejemplo, las Torres Gemelas, Chernobyl. O sea, hay grandes, no sé si algunos son eventos históricos, pero hay otros que son tragedias en las cuales estos fenómenos han estado presentes. Han estado presentes en estos, bueno, cerca de centrales nucleares, por ejemplo, también han habido muchos avistamientos y cosas que hoy día han llegado al Congreso, incluso norteamericano,
donde se está hablando hoy día justamente de eso, de esas presencias. Oye, Desde el folclore, como que nos estuvieran vigilando. Muchos dicen eso, que desde Sí, de lo popular. claro, es que ahí uno puede entrar a hablar porque, claro, hoy día ya nadie niega la existencia del fenómeno. O sea, todo el mundo sabe que el fenómeno es real, o fenómeno es real. En lo que estamos hoy es tratando de explicar cuál es el origen. O sea, ahí entramos a un terreno que a lo mejor se vincula con esto que tú mencionas, que, claro, tenemos diferentes teorías. Sin duda que la teoría extraterrestre es como la más científica de todas, porque, o sea, estemos solo en el universo, digamos, la posibilidad es muy remota. Entonces, esa teoría es como la más científica. Pero también hay algunas teorías que son un poco más difíciles de poder explicar, pero que son bien llamativas, que tienen que ver con que estos fenómenos incluso podríamos ser nosotros mismos. O sea, que nosotros en el futuro desarrollemos la capacidad de volver al pasado. O sea, algo así como los viajeros del tiempo. Y por eso se explicaría, digamos, que nosotros o que estos fenómenos no intervienen en este proceso evolutivo o en estos fenómenos que ocurren en nuestra humanidad, porque somos nosotros los que estamos mirando ese proceso, ¿ya? Entonces, es algo que es difícil de explicar, pero que cada vez gana más adeptos, digamos, y hay mucha más gente trabajando en esas teorías. Bueno, Cristian, vamos a hacer un poquito de respiración porque creo que los dos chiquillos te están bombardeando con preguntas y no te diste ahí con un vasito con agua, ¿cachai? Entonces, y vamos a parar con las preguntas de ChatGPT, ¿cachai? Como que está muy, ¿cachai? Vamos a ir con las preguntas de verdad, ¿cachai? De hecho, tú Cristian, ¿qué tenés que hacer el 19 de diciembre? Por lo que, mira, yo creo que voy a tomarme esa tarde para ir a un show especial, un evento especial en el que voy a ir a ver a un grupo de amigos que van a estar haciendo una actividad que me gusta mucho ver, así que voy a estar atento ahí, así que no, ya lo Es- tengo agendado, o sea, ya lo puse en la Exactamente agenda. Sí. como Cristian, nosotros tenemos un show acá en Santiago, en el barrio Italia, en el Cachafaz, donde va a estar Leito, vamos a estar nosotros, los dos Rodrigo y tres comediantes más invitados el viernes 19 a las 22 horas en el Teatro Cachafaz. Vamos a estar en el salón grande, en el salón principal, para 200 personas, para que estén muy cómodos, para que nos acompañe. Y Leito, ¿dónde se pueden adquirir las entradas? Como tú dices, amigo mío, las entradas las pueden comprar en www.elcachafaz.cl y www.ticketplus.cl. Ahí las pueden encontrar, las preventas al principio que van a estar más baratas, también hay 2x1 y promociones. Claro, y también si pueden conversar con Cristian también, así que como no nos va a ir a ver, así Claro, que podemos hacer puedo el ser show parte del show. puede ser parte del show. Va a ser de otro Va a quedar planeta, ¿eh? cordialmente, Dicen va a va ser, cordialmente invitado, él no tiene que comprarla, él va invitado ahí especial. Muchas claro, Sentado en gracias. primera fila. Muchas claro. gracias. Entonces, bueno, aprovechando, ahora yo te voy a hacer una pregunta, ya retomando el tema de la ufología, Sí. ya que te desconectamos un ratito del bombardeo, parecía tesis doctorado, tal vez era, pues, bueno, o sea, ya te Interrogatorio. estáis poniendo blanco ya, pues, ¿cachai? Los cabros se emocionan mira, yo soy hombre de ciencia, yo soy bioquímico. Entonces, este tema también lo encuentro muy interesante porque conjuga los fenómenos con la hipótesis y con la evidencia exacta que debe tener cada una de estos estudios. Yo te pregunto, tú como ya profesional de esta área, ¿qué medidas han tomado ustedes? ¿Cuáles son las que deberían tomar para acercar estos dos mundos? El mundo de la ciencia con el mundo de la ufología o del estudio de los ovnis, porque obviamente hay profesionales que, como tú nombraste, principalmente en los países desarrollados, están muy alejados y muy cerrados, pero también hay profesionales que están cercanos a esto. ¿Qué herramientas o qué medidas, por así decirlo, han tomado y tú puedes proyectarte un futuro? ¿Qué se puede hacer con estos dos mundos que perfectamente pueden conjugar en una misma sociedad? Sí, sí, bien interesante lo que tú planteas,
porque fíjate que fue una conversación que tuvimos, justamente yo les mencionaba que habíamos tenido un conclave, un encuentro de investigadores del fenómeno OVNI acá en La Serena, y uno de los temas que justamente se abordaron en esa oportunidad y que incluso quedaron establecidos en un documento que se entregó a diferentes entidades vinculadas con la investigación y bueno, se hizo difusión de eso, justamente el tema de cómo de alguna forma nosotros como investigadores de estos temas podemos acercar justamente a la ciencia, a los investigadores, a gente que de pronto tiene la curiosidad o que tiene el interés por acercarse a investigar estos fenómenos, pero que quizás no tiene la información o herramientas necesarias como para poder hacer un estudio con respecto al tema. Entonces ahí una de las cosas que se plantearon era que de alguna forma era necesario, porque lo que pasa hoy día es que cada entidad o cada agrupación, incluso cada investigador, tiene su propia metodología para investigar el fenómeno. Y hoy día lo que estamos haciendo es desarrollando una plataforma en la que toda la información sea igual en todos los casos que se investigan en Chile. De manera que la información pueda ser tomada por cualquier profesional en diferentes disciplinas, pueda tener la misma información y quizás puede ser un astrónomo, puede ser un experto en aeronáutica, puede ser un médico psiquiatra, o sea, tener una herramienta que permita, digamos, de alguna forma tener una información similar en cada una de las investigaciones. Ahora, lo que nosotros hacemos siempre es, tú sabes que el tema de la ufología no es una ciencia, pero sí es una disciplina, digamos, que utiliza herramientas de la ciencia. O sea, en el fondo lo que nosotros hacemos, cuando yo les decía estoy descartando cosas, tomar muchas herramientas de la aeronáutica, de la astronomía, de la aeronáutica espacial, incluso muchos temas, por ejemplo, cuando tenemos que descartar si un pájaro, por ejemplo, acercarnos a un profesional de esa área para poder. Entonces, de alguna forma, lo que estamos haciendo es crear una herramienta que sea similar para todos los grupos, para todos los investigadores, justamente acercar estas futuras generaciones también de astrónomos que yo lo mencionaba, están mostrando interés por acercarse al fenómeno e investigarlo. Y creo que eso yo lo que veo a futuro es que cada vez hoy día la gente de ciencia que se acerca al fenómeno OVNI hoy día ya no es así tildado o visto por sus pares como una persona, digamos, que está investigando locura. O sea, hoy día lo que se está investigando es un fenómeno que es real, un fenómeno que está comprobado y que existe. Con eso no queremos decir que sea un fenómeno extraterrestre, o sea, es una posibilidad, pero es un fenómeno que está presente en los cielos del mundo y en los mares incluso, porque hoy día hablamos mucho de fenómenos que incluso están en el aire, se meten en el agua, salen del agua, o sea, objetos transmedia que se llaman, que hoy día está muy de moda ese tema. Cristian, en base a eso, disculpa, para enganchar al tiro lo que él le estaba contando, ¿cómo es a grandes rasgos tu protocolo para investigar un fenómeno entonces? Sí, hoy día lo que nosotros hacemos como herramientas, digamos, mínimas en cuanto a información, cuando nosotros partimos, generalmente había personas que de pronto nos decían, ¿sabes qué? El otro día tuve un avistamiento. Entonces yo le preguntaba, ya, pero ¿qué día fue? O sea, parece que fue el martes. Y la hora ya estaba oscureciendo, entonces tiene que haber sido como entonces esa información para nosotros no, o sea, metodológicamente no nos servía. Entonces hoy día lo mínimo que nosotros pedimos a los testigos que nos envían información o que de pronto nos cuentan alguna experiencia es tener información básica. O sea, básica me refiero a el lugar donde ocurre, la hora exacta,
las coordenadas de dónde está, si es un video, ojalá tener la imagen sacada directamente del dispositivo, una imagen del día de ese mismo lugar, o sea, tratar de tener la mayor cantidad de información, además del testimonio, por supuesto, del testigo, el análisis Del que uno puede hacer. extraterrestre pensé que había decir. No. Es más fácil ojalá, hacer una denuncia. Claro, ojalá pudiéramos tener, pero la verdad es que eso nos ha permitido, digamos, poder ordenar un poco este trabajo, tener una metodología, digamos, de investigación, y tenemos un formulario también, un formulario que hemos ido mejorando, hemos ido complementando en el último tiempo, pero que permite, digamos, que una persona que tiene un avistamiento llene ese formulario y tengamos información importante para poder analizar y poder compartir también, porque si bien es cierto, no todos somos expertos, digamos, en el análisis fotográfico, sí, en el ambiente ufológico hay diferentes especialistas en diferentes áreas. Nosotros nos compartimos mucha información entre los mismos ufólogos, o sea, tenemos grupos de WhatsApp en el cual si aparece algo, compartimos información y vamos trabajando el tema. Oye, Cristian, cada cierto tiempo aparece en Estados Unidos un presidente que promete en su campaña que va a asumir la presidencia y va a revelar todo sobre los ovnis. Y nunca pasa nada. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, yo creo que tiene que ver con que quizás la información que existe en torno al fenómeno es difícil de poder transmitir a un público, digamos, o sea, a una comunidad internacional en este caso. O sea, porque claro, cuando tú hablas de Estados Unidos, el que salga el presidente de Estados Unidos diciendo que poco menos que tienen, no sé, una nave en el Área 51 y que tienen seres, digamos, sería algo bien especial. Complicado porque no sé cómo reaccionaría, o sea, quizás yo, tú y los que estamos acá en el panel quizás reaccionaríamos un poco más calmado, pero no sé si todo el mundo reaccionaría de la misma forma. Ahora, no estoy diciendo que Estados Unidos, o sea, puede ser que Estados Unidos tenga una nave y tenga que hacer, pero estoy hablando de que quizás hay información que da cuenta de un fenómeno que Estados Unidos no tiene control sobre él. O sea, claramente. Estamos hablando, no estoy hablando de extraterrestres, no, estoy hablando de fenómenos que están presentes en el espacio aéreo de Estados Unidos y de muchos países del mundo, que no hay organismos oficiales que tengan control sobre él. O sea, acá en el caso de Chile, yo siempre lo menciono porque en las muchas reuniones que hemos tenido con la Fuerza Aérea, con la Dirección General de Aeronáutica, una de las cosas que plantean ellos es por qué les cuesta tanto de pronto salir a decir algo con respecto al tema. Entonces, y ellos nos decían, en off, por supuesto, que nos decían, es que nosotros no podemos salir a decir que eso que está en el espacio aéreo, que supuestamente somos nosotros los que tenemos que tener control sobre ese espacio aéreo, no tenemos idea de qué es. Y que es un fenómeno que sin duda, eso está dicho por muchos organismos nacionales, es un fenómeno que pone en riesgo la aeronavegación. De hecho, han habido aviones de líneas aéreas comerciales que han tenido que hacer acciones evasivas para no impactar con estos objetos. Entonces, eso, en su momento nosotros lo fuimos yo tuve la suerte el año 2003 de estar en el Congreso Nacional, por primera vez fuimos, la única, primera y única, en el que fuimos a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados a hablar de ovnis por primera vez, acompañado por Gustavo Rodríguez, que era de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Hablamos y justamente lo que le planteamos a los parlamentarios es que este fenómeno representa un peligro para la aeronavegación y que tiene que ser investigado. Y así es como, claro, después de un suceso que ocurre en Arica, el año 97 se forma el Comité CFA, que es este Comité de Estudios Fenómenos Aeronómalos, que ya se llama Sección de Estudios Fenómenos Aeronómalos, que es un organismo oficial. Tú sabes que no muchos países tienen estos organismos, un organismo que depende de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que tiene el presupuesto del Estado. Esta discusión del presupuesto que se va a hacer en el Parlamento, uno de los ítems, pequeñito me imagino, va a ser
si se destina dinero, digamos, a investigar ovnis. Entonces, eso es porque yo creo que tanto Estados Unidos, los presidentes o los que sea, no pueden salir así como públicamente a decir que no tienen ni idea de un fenómeno que debieran tener control sobre él, o por lo menos del espacio donde ocurre. Cristian, pero igual lo que dice Rodrigo en el tema de que sí se ha escuchado muchas veces que al presidente es como campaña de Sí. elecciones, dicen que van a revelar las cosas, pero igual ¿no crees tú que hay ciertos aspectos de ocultamiento con referente al tema? Porque claro, lo dicen como puede ser campaña, pero llegan al poder y se dan cuenta, porque tenemos la referencia de que el espacio aéreo de la Antártica no se puede volar por un tratado de los 56 países, ¿cachai? Y nadie puede ir para allá, y hay muchas teorías conspirativas que dicen que allá hay unas bases Sí. extraterrestres. ¿Qué puede pasar ahí en ese sentido? Bueno, yo creo que hay información clasificada, información que Estados Unidos maneja y que los presidentes de alguna forma deben tener acceso a esa información. Lo que yo planteo es que quizás después de que hacen campaña y que después que llegan al poder se dan cuenta de que esa información es tan sensible que no pueden darla a conocer así, como ellos quisieran, digamos. Lo que tú planteas de la Antártida es interesantísimo, o sea, de hecho hay muchos fenómenos que han ocurrido en esa zona y bueno, gracias a que las bases estas están a cargo de científicos y a cargo de oficiales de diferentes estamentos, digamos, de las Fuerzas Armadas, permiten, digamos, que los testigos que han tenido experiencia sean de un nivel interesantísimo. O sea, de hecho, nosotros tenemos un diorama ahí en el museo de un caso que ocurre en el año 71 en la base aérea Frei Montalva, y que los protagonistas son 5 oficiales de la Fuerza Aérea. Y ellos observan un fenómeno que está estático frente a ellos, que cambia de color. Y lo más interesante de todo es que cuando este fenómeno ocurre, mientras ellos están viendo el fenómeno, se interrumpen las comunicaciones en toda la base. Ese caso es uno de los tantos que han ocurrido en ese lugar tan especial, digamos, de nuestro planeta, donde hay bases de diferentes países que han sido testigos de estos fenómenos. Y como tú dices, claro, no cualquiera puede sobrevolar ese lugar, que claro, hay tratados que digamos que lo impiden. Entonces, es una zona interesante, pero volviendo un poco atrás lo que tú mencionas de los presidentes, claro, ellos en campaña quizás tienen la voluntad o la idea de que cuando lleguen al poder ellos van a desclasificar toda la información que existe en torno al caso Roswell o muchos otros, pero claro, cuando llegan al poder quizás se dan cuenta de que hay información tan sensible, hay información tan relevante que no se puede dar a conocer así de la noche a la mañana. Entonces, eso yo creo lo que está pasando en Estados Unidos, y por eso creo que la discusión del fenómeno hoy día se ha trasladado al Parlamento. Ya no es el presidente de Estados Unidos el que está encabezando esto, sino que hoy día es el Parlamento norteamericano, a través de esta bancada ufológica que le llaman hoy día, donde ellos están haciendo estas audiencias públicas en las que invitan a testigos. Ya han habido 3 audiencias públicas en el que invitan a testigos calificados, por supuesto, testigos de élite, a hablar del fenómeno ovni y dejar claro, digamos, que el fenómeno es real y que ellos están siendo testigos de estas apariciones. Y no solamente cuentan, sino que muestran. O sea, las imágenes que hoy día tenemos de ovni son objetos que se mueven con comportamientos muy interesantes, que se meten en el agua y salen del agua. Y eso lo muestran, no lo cuentan, lo muestran. Cuéntanos un poco, Cristian, sobre tu museo, dónde está ubicado, Sí. cuáles son los horarios de funcionamiento. Sí, mira, En la luna. sí. Nosotros tenemos este museo aquí en La Serena. Estamos muy cerquita de donde está el Aule de Peñuela, a 300 metros del Aule de Peñuela, por la caletera y cerca en la ruta 5, ¿cierto? Por la Di caletera. la dirección para la gente que no es de Parcela, Serena. sí, parcela 23, esa es la dirección, parcela 23, en la caletera, en la ruta 5,
a 300 metros del Laude de Peñuela, ¿ya? El Laude, para que usted, Peñuela, digamos, es más o menos está en el Enjoy, ahí, para que se ubiquen ahí a esa altura. Y estamos dentro de lo que se conoce como el Big Bang Park, que es un parque de dinosaurios. Estamos dentro de ahí, hay un museo de meteoritos también, o sea, está el Museo de los Meteoritos, está el Museo de los OVNIs, está el Big Bang Park. Ahí O sea, estamos es ubicados. todo un panorama, entonces, no Sí, solamente... claro, claro. Bueno, nosotros en este momento tenemos un horario que es el horario, digamos, no el horario de verano. Hoy día estamos tenemos visitas guiadas los sábados y domingos a las 5 de la tarde. Las visitas guiadas son, las hago yo, las visitas guiadas, así que es un recorrido bastante largo porque hablamos harto y la gente me pregunta harto. Así que sábado y domingo a las 5 de la tarde, pero ya a partir del 20 de diciembre ya vamos a comenzar a tener horario ya de verano y vamos a tener más jornadas, vamos a estar a partir de las 12 del día, vamos a tener tres horarios, digamos, de visitas guiadas todos los días durante ese mes de diciembre, enero y febrero. ¿Tienes una página web? Tenemos una página web, sí, que es www.museoovni.cl. Ahí hay en museoovni.cl. También tenemos un Instagram, para que nos sigan ahí en Instagram, que es Museo OVNI. Y ahí está toda la información, porque la gente puede saber los horarios que tenemos, pueden incluso, si quieren comprar los tickets, también lo pueden hacer porque pueden reservar el día y la hora en que quieren ir. Entonces, bien práctico, está toda la información ahí de cómo llegar también y cómo contactarse con nosotros. Tratamos de tener harta información ahí en esa página. Oye, Pero qué completo, maravilloso el tour que te lo haga el mismo Cristian Rifos, imagínate, eso es como un honor. Cristian, mira, me quedan como 1400 preguntas. No, pero tú investigaste el caso Valdés. Sí. ¿Ya? El caso del 85 en Santiago yo me acuerdo, porque me acuerdo con mis hermanos lo vimos, que después dijeron que era un globo sonda, ¿te acuerdas que dijeron eso? Sí. Yo vi una cosa plateada, ya. Sí. Pero quiero preguntarte, de todos los casos que has investigado, así como que has ido para arriba y abajo, ¿cuál es el que te dice, sí, es un fenómeno que te vaya dejando ahí ocupado? Uy, es que son varios, pero voy a tratar de hacerte Bueno, yo creo que el fenómeno que me marca y que me deja, digamos, con la idea de que este fenómeno es real, es un fenómeno que tengo yo. Yo les decía que yo no había tenido ninguna experiencia previa a comenzar a investigar el fenómeno. Pero sí tuve una después. Bueno, te voy a contar esa experiencia porque yo creo que es la que marca. Después te voy a hablar un poco de los casos que he investigado y todo, pero primero lo del avistamiento. Nosotros estábamos en una parcela en Alto Macul, no sé si se ubica en Alto Macul, ahí por departamental hacia la cordillera. Ahí fue el aluvión. Bueno, ahí en esa zona, ahí mis padres, yo estábamos era una tarde, digamos, del año 90. Estábamos investigando, o sea, estábamos conversando sobre el tema y mis compañeros salieron al patio, ya estaba oscureciendo ya. Salimos de la casa, salimos ahí a la parcela y comenzamos, bueno, estaban fumando, empezamos a conversar y de pronto desde Santiago vimos una luz muy potente que venía a lo lejos. Nosotros dijimos, bueno, debe ser un helicóptero de carabineros que tiene el foco hacia abajo, que era muy potente. Ustedes saben que en esa zona estábamos acostumbrados a ver aviones que cruzan hacia toda lava, pero siempre, o sea, hacia el sur, digamos. Pero esto venía desde Santiago, desde el centro, hacia donde nosotros estábamos. Nosotros dijimos al principio, debe ser este helicóptero, pero luego nos dimos cuenta que esta luz ya venía muy cerca de nosotros, no tenía ruido. Entonces ahí ya como que ahí nos llamó más la atención y dijimos, ¿qué podrá hacer esto? Y ya cuando pasa por sobre nosotros nos dimos cuenta que era un triángulo. O sea, imagínate ver un triángulo sobre ti. Nosotros calculamos que la altura 1800, entre 800 y 1000 metros, o sea, muy bajo. Y lo que nosotros veíamos era la guata, digamos, de este triángulo, muy oscuro. O sea, de hecho, ese negro que nosotros veíamos en el triángulo era mucho más oscuro que el cielo, digamos, que estaba alrededor.
Y lo que nosotros habíamos visto como esta luz era la punta de este triángulo, y atrás venía una luz roja y una violeta. Y empezó a pasar por sobre nosotros sin ni un ruido. O sea, fue como, yo me imaginaba esa escena de la Guerra de las Galaxias, cuando va pasando la nave así. Esa imagen nosotros la vimos con un triángulo. Pasó por sobre nosotros sin emitir ningún ruido, y un poco más allá, yo diría que unos 800 metros de distancia, después de que pasa sobre nosotros, hace un giro muy leve, pero muy leve, y se va en dirección al Cerro San Ramón, que se ve ahí en esa misma zona. Bueno, ese avistamiento para nosotros fue algo que nos confirmó, digamos, que, o sea, estamos hablando del año 90, o sea, ¿qué podía ser? Un objeto triangular que se moviera de esa forma. Pero lo más curioso de todo es que cuando pasa por sobre nosotros nos pasa un fenómeno muy extraño. Es como que todo lo que estaba alrededor nuestro, todo el ruido, digamos, de la parcela, del grillo, del agua, de todo eso, se acalla. Como cuando te ponen audífonos de aislamiento de ruido. Ese mismo fenómeno nos pasa cuando este fenómeno pasa por sobre nosotros. ¿Ya? En ese momento, después que pasa este fenómeno y se pierde hacia el Cerro San Ramón, nos quedamos, sinceramente, tiene que ser unos 10 minutos sin decir nada. Fueron como 10 minutos de silencio, y después en algún momento dijimos, pero se dieron cuenta lo que nos pasó. O sea, ¿qué era eso? O sea, no teníamos ninguna explicación. Ahora, después de eso yo he visto luces, he visto cosas que se mueven con movimientos raros, pero eso fue lo que yo creo que nos marcó a todos los que estábamos ahí esa noche, esa tarde-noche, y yo creo que eso es lo que me tiene a mí, o sea, eso es lo que me confirmó, digamos, que el fenómeno era real y que... Ahí tú puedes dar fe que no era ningún tipo ¿cómo se llama?, de avión o No, nave que uno conozca, convencional. no, nada convencional. O sea, de hecho yo quedé mucho rato pensando, digamos, tratando de encontrar una explicación, porque a la altura en que estaba, o sea, nosotros tendríamos que haber sentido el ruido de un motor, teníamos que haber, o sea, y el comportamiento que tenía, digamos, era muy extraño. O sea, era después, claro, después uno cuando ve, por ejemplo, el avión que se suspende, el Harriet, que se suspende, uno podría pensar que era como algo como eso. Pero ese avión yo lo vi en la FIDAE y mete un ruido infernal. Eso no fue, o sea, no fue no fue nada de eso. De hecho, el avión invisible, que también después uno puede, no tampoco, o sea, no, todos esos aviones, aunque sean invisibles, meten ruido considerable. Y esto fue algo que pasó por sobre nosotros y que no tenía ningún ruido. O sea, fue algo que realmente... Aparte de ustedes, ¿tienen antecedentes de que alguna otra persona que no fueran usted lo haya visto? No, en ese momento nosotros consultamos a algunos vecinos. Bueno, son parcelas, entonces como que toda la gente está como en sus casas ahora, no sé, por lo menos no. Fuimos nosotros los que estábamos ahí. Yo pregunté al día siguiente a un par de vecinos, pero no habían visto nada. Pero la verdad es que yo diría que de hecho nunca publicamos la historia tampoco. O sea, nosotros no publicamos ese avistamiento porque primero nos había ocurrido a nosotros. Entonces era como algo de, oye, los ufólogos justo tienen un avistamiento. Entonces, Claro. quedó algo que nos marcó a nosotros, digamos, y que yo estoy seguro que eso es lo que nos tiene todavía acá investigando. Ahora después yo me puse a investigar otros sucesos, como tú decías, el caso Valdés, por ejemplo, o el 17 de agosto del 85, que también fue un caso que yo vi. También ese avistamiento yo estaba en la parcela, de hecho, y lo vi desde ahí con mi familia, porque eh, yo vivo muy cerca donde vivía Octavio Ortiz, que son los del caso Friendship, y ellos también lo estaban viendo más o menos del mismo sector. Ese caso, por ejemplo, yo lo investigué y hice todo lo entrevisté. De hecho, uno de los salones del museo se llama Jaime Rodríguez, o sea, perdón, Gustavo Rodríguez, y Gustavo Rodríguez es el investigador de la Dirección General de Aeronáutica Civil que hizo el estudio de ese caso.
Y él vino hace poquito al museo y nos dijo que realmente esto que tú decías de que había sido ¿cómo se llama? Globo, Una onda, sonda, globo. un globo, ¿no? Pero incluso hay imágenes, del hay tipo imágenes, Mir. no me acuerdo qué canal de Sí, televisión sí, también del tipo Mir. grabaron. Ellos descartan, digamos, en la investigación descartaron que fuera eso. Pero ese caso, por ejemplo, es uno de los que investigué. Y después está el caso Valdés, que tuve la suerte de estar en la Pampa Yuscuma, estar en el lugar donde ocurrieron los hechos, acompañado por uno de los integrantes de la patrulla, con el que, bueno, después yo escribí un libro que por ahí está, en el que cuento justamente esa experiencia, y después con el tiempo he tenido la oportunidad y la suerte de estar con Armando Valdés durante varias oportunidades. Hemos estado acá en La Serena, hemos estado en Temuco con él, y la verdad es que es un caso fascinante porque, más allá de lo que se ha dicho respecto a si Valdés se desdice o no se desdice de lo que le pasó, o que si cuenta o no estos 15 minutos o no, el tema lavar o el tema reloj, lo que le ocurre a ellos es algo que está, digamos, concuerda con el relato de todos los conscriptos. O sea, todos los conscriptos que estuvieron esa madrugada del 25 de abril del 67 en Putre concuerdan, digamos, de que ellos tienen un avistamiento, que ocurren fenómenos muy extraños con los animales que ellos estaban cuidando, que ellos son testigos de estas luz, son testigos, digamos, también ellos dicen que Valdés desaparece dentro de esta luz, que aparece después de 15 minutos. El mismo Raúl Salinas, con el que yo voy a la Pampa Yuscuma, él dice que ve a Valdés afectarse esa noche, por lo cual da fe, digamos, de que esto es así. Un caso que investigue el ejército. Eh, o sea, hay información muy interesante y relevante con respecto a ese fenómeno, que respaldan, digamos, que se ocurrió. Oye, Oye, ya esta saben, chiquillos, invitación, esperen, tenemos que ir cerrando. Está súper entretenido, Cristian. Yo creo que podríamos dejar ahí al, a Leo, está entusiasmadísimo, yo también, Rodrigo Yo igual. encantado de acompañarlo en nuestra Eso, oportunidad, no hay ningún problema, podemos seguir. No, eso a lo mejor sí, podríamos, podríamos hablar de algún caso en particular, para que, eso es lo que yo creo, porque que- son quedan hartas es tanta preguntas. información, es aquí tanta quería aprovechar información. de mostrarle, este es mi libro del caso de Valdés. Eh, Un poquito más al este centro, un poquito más al centro. Ponlo, sí, No, sí ahí se ve, se, se Eso, ve. ahí ese, se ve. ahí, ese sí. es el libro, del caso Valdés. Y este es otro libro que hice, que es sobre OVNI y Fuerzas Armadas. Es son solamente casos protagonizados por oficiales bueno, de Fuerza Aérea, Ejército, Carabineros, gente de la Armada, y controlado el tránsito aéreo. Son casos ocurridos en nuestro país. Tus libros los pueden encontrar en cualquier librería del No, país. no los ¿No? pueden encontrar porque no hemos hecho, lamentablemente no hemos hecho revisiones Editorial, nuevas, pero claro. estamos en ese proceso. Decían algunos amigos, me decían, oye, ¿por qué no lo hacís por Amazon? Yo nunca me he metido en eso, pero creo que voy a hacerles caso, porque mucha gente me ha preguntado por estos textos, que Pero pueden están ser un a la venta en tu aporte. museo. En tu museo No, están a la es que venta. no me quedan ejemplares, pero sí tengo algunos de otros investigadores que tienen libros nuevos. Rodrigo Fuenzalía, por ejemplo, tiene un libro. El mismo Cabo Valdés tiene un libro también, que es a la sombra de la verdad, este libro del caso del Cabo Valdés. Ese tipo de libros tenemos ahí en el museo, pero los míos, lamentablemente no hemos hecho ediciones nuevas, así que en algún momento esperamos tener. Entonces ya saben todo, hay que ir al museo del OVNI en La Serena, estoy en La Serena yo ahora, en Coquimbo. Sí. Así que No, si hay no, que venir no, para si no, acá. no voy a volver más a esa zona, no voy a volver más a la cuarta región, escuché el otro día. Le debo plata a medio mundo, No, pues dijiste, sí. pero por eso no vuelvo. Lo que pasa es que está, claro, está trabajando, pero al final igual tengo que volver, pues, tú Tengo que sabes. demandar un Pero museo por no, al ahí. museo no, ¿cómo lo voy a mandar? ¿Cómo se te ocurre? Oye, después, y hay que ir al Cachafaz, pues, el 19 de diciembre, Sí, ¿cierto? Sí, Eso es, pues. imperdible. Oye, yo creo Sí. que dejamos una investigación, una entrevista
Para una próxima oportunidad Sí. hablamos de los casos recientes. Hay tanta, es que es demasiada información, demasiada información. Sí, sí. Nos Yo damos puro programa. les puedo contar algunos de los casos en los que estoy metido, investigando. Son Eso casos bien interesantes. está súper entretenido. Sí. Ya pues. Quedamos Eso. en deuda, Cristian, con otro programa. Y pues, oye, te agradecemos mucho Gracias tu a usted. presencia, muy valioso. Gracias a ustedes. Te pasaste, Vamos a Cristian, de estar verdad, un honor. en Y nos contacto estamos viendo. y nos estamos viendo y nos vemos el 19. Fue una Eso, entrevista de De otro 19. todas planeta, maneras. fue una entrevista galáctica. No, de todas maneras, fue un gran persona, Cristian Rifo, periodista, director, dueño del Museo de OVNI en Chile. Nos está acompañando hoy día en nuestra transmisión del podcast, que seguro la va a reventar. Pero quedamos en un segundo programa porque nos tiene que contar de lo que está haciendo y cómo lo hace. Sin duda. Chicos, Encantado. estamos al habla. Nos Muchas gracias. juntamos el 19 de diciembre en el Cachafaz. Ya saben ya, Cristian Rifo, te esperamos cordialmente Sí, ahí vamos a invitado, estar. así que nos puede faltar. Vamos Muchas a estar con gracias. el Mauro Meléndez, la Fernanda Varela, el Joaquín Vidal. Así que grandes comediantes, estoy seguro que la vamos a romper. Así que muchas gracias, Cristian. Gracias a Estamos al ustedes. habla. Gran programa. Y eso. Nos Un vemos. abrazo grande para Chao, todos, que chao. estén muy bien. ¿Eh? Cuídate, chao. Gracias. Chao, chao. Chao.